vaya por andum vaya pa iko vaya pa guatajina ko sábado por ahí pero esa sejina anite que na ñañe exponete hija ñandera sí porque hoy llegué mala ipo covid así yo aite llegué imagina iko lo mitad si hay cuavi EPM ya ye cuida que ñane ña anige ñañe abandonati ya ye yati ku hoy no guayena iñano guayena bekoi pues que na ya ye cuida ñañe pojano sobre todo ñane poja fuera ñane poja fuera natural y que tu guayena ya y porú todo esta ña tayco porán porque la ñandera cero na yaico na ñande tranquilo. O sea, vamos a volver otra vez por precaución a tener nuestro alcohol, a lavarnos las manos, todo. Todas las medidas de precaución. Perfecto. Bueno, hoy ponaco a pesaña por imagina porque hay ponaña oñe por un llegue más lo mitad oñe interno y cobo. Sí. Entonces, no es para asustar. No. Sino para tomar las precauciones. Para estar despierto a niña ya rañan de quédate a niña tiene la naimo ahí tengo curi haniri con angañimo ambama na tromba porque sigue dice eso o indo jovello vea con vecina estamos haciendo pesaje vino para quedarse para instalarse andego cualquier momento aparece llegue o sea ando paite vivir no haniri hako anga pesa llegue y andejina con covid ko va a aceptar o bañan de este tema de con ciudadanos Oyucaba a la de autoridad que tú complicado oñe vende y plata de Oyucaba a Pichacuera siendo ellos autoridades de la salud y eso podemos decir que nuestro mismo ministro en aquel entonces Masoleni a Sequeira lleva y acompañante. Ese era creo el encargado del vecina Elena hacía la palabra apropiada, la persona bueno, el que tiene que prever ¿verdad? Todos los casos de contagios. Escuela había sido donde son empleados pagados con muchos dólares. Imagina, ñande yucagua. Una manera que estos son los criminales que no sé, amigo, si tendrá perdón. La misericordia de Dios es tan grande, pero estos desgraciados son responsables de la muerte de muchos compatriotas nuestros, de muchas criaturas, de muchos matrimonios, de muchos sacerdotes y médicos incluso que murieron. En el mundo, Ayepa, quiere decir que hay una conspiración. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos hablado aquí, no sé con quién, de que hay una intención de los capos del mundo de reducir el mundo porque puede faltar alimento? Fue la excusa, pero yo no sé si va a ser así, ¿verdad? Si es realmente o simplemente para... Porque en Europa también se decía que había demasiados ancianos y no producían y era un costo para el Estado. Sí. Bueno, eso puede ser verdad, que sea un costo, pero no por eso. Ellos ya habían hecho sus aportes pues claro. Mucho antes, se les descontaba mientras trabajaban. Sí. Nosotros la misma cosa. Ahora nuestro gobierno está procurando de todas las formas de quitarnos la jubilación. Ñandeco, ya pagaré. No, el jubilado ya había ahorrado su plata anticipadamente durante 25 años. Aportando a la caja. Y eso es nuestro, no es de ellos, no es del Estado, no es de nadie, es del jubilado, para que justamente en este tiempo en que ya no pueda el trabajar, pueda sobrevivir dignamente. Y se le está queriendo quitar, Yandeco. Se revela. Entonces, para calmarnos, vamos a hacer una oración. ¿Sí? Porque ese amigo se jubira Cuba, acá se mandó la imagen ko se queira nunca en la joa tabe wasu na be Facebook a capaz amigo hoy han me se amo hasta poner ese puño a tillo pero bueno pea en la ñande que ye cuidar con amigo ni la médico cuera man ni catu bella güero via
Y cuá mapa a la médico. Y si no tiene un poquitito una formación cristiana, y si no tiene ética, no tiene moral, no tiene principios básicos, vamos a decir, de relacionamiento humano, nada sirve. Ahora que decís eso, y perdón a la audiencia porque nos atrasamos un poquito en la oración, porque si ahora no decimos, no olvidamos, se cultúa el saber, el conocimiento, el estar siempre a la vanguardia de todo lo que pasa. Sirve? ¿Y de qué sirve si el humano conocimiento? Muere? Sí, señor. ¿De qué sirve el conocimiento cuando, por otra parte, verá, con la otra mano se está tapujando? De nada sirve. De nada sirve el conocimiento cuando no va acompañado de las otras facultades, de la voluntad, de la libertad, o de los parámetros, ¿verdad?, que dictaminan la buena conducta y buen relacionamiento, ¿verdad?, la ética, la moral, y una serie de otros principios que tenemos y que sabemos. Y cuanto más la gente o estudian hoy cuau mía, amba erebela nañambojo hoy la ñandere cohebela lleco por hacer un principio miago lleco por hanguante. Hay otra cosa. Pero entonces no siempre hay comprensión cabal de las cosas. Y catuya y cuá, va y se ya entero en bulto ya y cuá las cosas, pero anda ya esa y yo poner la idea anda ya está hoy con devoción. Sí, así. Entonces, bueno, hagamos la oración por el año del laicado, que es no solamente en el año 2020, sino todo el tiempo, mientras vivamos, será oración por el año del laicado, Sí, todo sí. lo que somos laicos. Apecha ningún bueno. Dios nuestro, que has enviado tu Hijo como luz del mundo, derrama los dones de tu Espíritu sobre tu iglesia peregrina en el Paraguay, para que en este año del laicado, como los discípulos de Emaús, todos los bautizados, después de escuchar tu palabra y compartir el pan, anunciemos a Cristo y seamos activos cooperadores en la construcción de tu reino. Evangelizando los ambientes familiares y sociales, políticos y económicos, educativos y culturales. Que el ejemplo y la intercesión de nuestra Madre María Santísima y de su esposo San José nos animen a vivir los valores de la escucha y el perdón, la justicia y la paz, la verdad y sobre todo el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Taupecheite. Buenos días de nuevo a la audiencia, buenos días de nuevo a todos los que nos siguen, y por favor que nos practiquen la corrección fraterna. Ayepa. Sí, Hoy hemos- meramo hoy mo a la pecha porque orengo y coteme a vei Sí. la algunos iñandenda o peche ningo. O sea, y entonces nosotros vamos a agradecer muchísimo. Sí. Vamos a agradecer muchísimo. No veíamos en el año de trabajo, sino Ajá, al contrario, o complementata, o bombarete beta, o esclarece beta. Por eso es muy importante el aporte de nuestros oyentes y sobre todo su participación a través de los medios. Y por mí, la ñane de teléfono, ahora era mí. Vos sabiendo la número de teléfono, estimado Goyo, que tengo esa ñane en Dujara, ñane atoy, a Heisea ñane te hija. Y bueno, comenzar con el mío. Dice, este número es de 0983 534 371. 83 534 371. El mío. ¿Y el tuyo? Vea de ore teléfono particular o me EPM, Sí. 0993 25 27 22. Repito, mi teléfono Agustín Solís Mendoza para cualquier consulta o participación acá estando en la radio es 0993 25 27 22. Ñandepio apenas ya y teléfono. No, la línea fija no tenemos. No sé si no se mudó, si está todavía. No tenemos línea fija acá, ¿verdad? No. ¿Sí? No. Como siempre, andando y coile de todo lo que es del Estado, doy coy, sinceramente.
Por eso justamente, y pareciera todo a propósito eso, para que las multinacionales metan su mano y nos lleve, nos saque nuestros recursos, entonces hubo sistema coajalañan de nire puruseo la línea copaco peguándica tire y purusea porque no hay entonces lo necesita oye la pa jajomante la a teléfono móvil yogua Y sí. y felizmente. Bueno, entonces, y así estamos. Hoy queremos compartir con ustedes algunas ideas y comentarios, pero le voy a dejar aquí a mi hermano que tenés algo que decir, Agustín. Sí, y las veces que concurrimos a los actos litúrgicos, activos de nosotros los cristianos, sobre todo en el templo los domingos para las misas, ¿verdad? Para la Eucaristía, ningo ya ella se ume, ya ella existe para la ya en eso, somos una manga de ignorantes en materia religiosa, en el tema para los cuales concurrimos al templo. Y católico entonces ambos jeroco primer bloque los sacramentos. Los sacramentos, ¿sí? Entonces de los sacramentos. Y ahora hañeñe por un buen año pues tengo mi hija orendo jara aveína haña esa ello mi haña emi ma para los sacramentos. Orendo ape y catupa pe pelle los sacramentos. No hay necesidad en forma ordenada, pero sería bueno en forma ordenada, sí. Lleva, pero es para los sacramentos, de los alumnos y nada, Se ve alumno. En el alumno con Haití, o mi otro ya no hay. ¿Cuáles son los sacramentos? De ese yarata, de ese examinata. ¿Y cuáles son los sacramentos, estimado Gregorio? Este profesor, querido hermano. ¿Cuáles son los sacramentos? Pero otra pregunta. Este profesor es un tirano. O sea, ¿qué es un sacramento? Bueno, sacramento, hay varias formas de decir, pero sacramento dice que es un signo visible que nos proporciona realidades invisibles, gracias invisibles. Sacramento es un signo visible que nos hace presente una realidad invisible en favor nuestro. Ahí está. Bueno. Allá en supe sacramento. Vean que tiene palabra latina o sacramentum. Sacramentum. M final o pa. O significa medio, sagrado, que nos lleva, ¿verdad? Acciones sagradas que nos lleva a la santificación. Entonces, signos, el signo. Señales. Aquello que podemos ver y apreciar. Signos sensibles. Senso y ese sentido. Que podemos apreciar por los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Ya completamente en la dañan de clase estimado que tú dañan de Saray. Los sentidos son 5. Vista, oído, olfato, gusto, tacto. De manera que entonces, tacto, ya poco. Ya haya yo voy a meter tejido, antes lo mitad, ya poco se ve tejido, la textura ya es mamba y ya namusuba tapa y penita pa y sin barey. Bueno, eso es el tacto. Y eso es un medio de conocimiento y muy importante, porque ya gustaron y añan de gustaron a un mitad cuña pona. Y diferente y mila ñamañao yo a través de la vista también nos contactamos y nos transmitimos una serie de mensajes a través de la mirada,
podemos transmitir que nos gustamos de una joven o la joven de un joven, ¿verdad? Esos son los signos visibles por el cual transmitimos, ¿cuál? Nuestros sentimientos, a través de la palabra, de los gestos. Y un gesto puede ser, ¿verdad? Que yo te toque la espalda, te toque la mano, ¿verdad? Otro ejemplo, o así angete sacame porque angete lo yucoro echa petei mita o cruzata la calle jajoa petei mita anga. Entonces hoy petei cuñacaray, hoy petei ojo piso. Bueno, ese es un signo de amor, de entrega, lleva. Exactamente. Y es un sacramento es un hecho de amor, de cariño y del bienestar para el otro, del Sí. darse. Entonces la palabra sacramento es abarcante, ¿verdad? Y es a través de los sacramentos es que Jesucristo se hace presente permanentemente entre nosotros, entre sus hermanos. A Pepe y Catulla Huereco tiene un pequeño gran problema. Porque ya hendú Agustín, Jande y Menere hendú esta vez a veí, ya hendú. Oíla iba leva en el sentido de que es valiente el decir PTI encuentro hapengo y PTI caraí a Iñarandúa, el que estaba presente. Y yo no creo que el Señor Jesús esté en el Sipape Ipeji. Entonces, no le estamos condenando, estamos señalando un hecho de que como una persona tan inteligente, con títulos y méritos académicos, diga eso, y todavía esté en un encuentro bautismal para padres y padrinos. Sí. Allí va tu sitio cuarucané. Y bueno. Señalamos el hecho, sí, no la critico. Y esa persona prácticamente entonces considera aquello como, porque está fuera de su alcance, de sus alcances sensitivos. Lo que ve realmente es la hostia, o el sipapeí que le llama, ¿verdad? Pero en eso, Dios puede venir y estar, cosa que nosotros no podemos dimensionar ni entender, porque esa es la parte justamente que escapa a nuestro sentido y a nuestro conocimiento. Y eso que decís ahora me lleva a decir, Agustín, que nosotros, el humano, el que nace, el hijo, no tiene que esperar y pretender únicamente recibir estos conocimientos en la catequesis. ¿Dónde comienza la catequesis? En nuestras casas, amigo. En nuestra casa. Ñande tu escuela ñande ema wana con anga upeala umanua. Esa primera iglesia, esa primera comunidad que es la familia, ¿no? Hace rato que se fue al cementerio, ¿verdad? Bueno, entonces, sacramento es un medio sagrado a través del cual llegamos, nos santificamos, nos purificamos y podemos llegar, vamos a decir, a la salvación, a Jesucristo, al cielo, ya en el podemos ganarnos méritos, ¿verdad? A través del sacramento. Y entonces, el matrimonio es un sacramento, ¿verdad? Y antes, Agustín, antes de continuar, ahora que me acuerdo que me olvidé poner que antes. Los sacramentos, esto que estamos hablando, no son instituidos por los hombres, por la iglesia. No. Algo ya esta es el momento, Pepa, ya se cacuajina la ñande Biblia, en los evangelios, y nos dice con nombres y números, versículos y capítulos, nos dice justamente en qué momento se instituyeron los sacramentos. Y no es el Papa, ni Agustín Solín, ni Gregorio, ni País Santiago, ni Ababe, Añá, obispo, ni manera, ni cardenal, o instituido que, sino el mismo Jesucristo. Él. Entonces, pico, esas amigos landa ya lo viamos. Si yo no creo en los sacramentos, o menoscabo, o desprecio el sacramento, le estoy despreciando al mismo Jesucristo. Entonces, a nivel de ese hermano, la cristiano,
Hareire jota etupa ope a la misa, hape a la ñembo, etanete más, choto, pata ñembo güey. Pero de nada te va a servir cuando vos realmente el primer paso no es que es la fe. Creer. Vengo y cena, erovia, añetete, algo. Erovia, añetete la Jesucristo ñande yaraja, jauja, güey, ñande salva, jangua, jauja, güey, oye, me ea, güey, ¿verdad? Ñande herera, pe. Salva. Entonces, sacramento podemos decir también, varias definiciones podemos darle, pero es entonces sacramento. Viene la palabra sacramentum y significa algo que santifica. Entonces, los sacramentos son entonces caminos, medios que nos lleva a la santificación, ¿verdad? A ser santos, a purificarnos, a sanarnos. Y así vamos a ir señalando los diversos. Ya hay 7 sacramentos, güey. El primero, bueno, ya definimos entonces sacramento. Medio a través del cual el hombre tiene que caminar para santificarse o salvarse. Y ese sacramento se manifiesta de diversas maneras, por diversos signos. Ya, Emacuri. El agua, el pan, el aceite, que son la palabra, que son elementos que podemos ver, escuchar, sentir, tocar. En los signos sensibles y eficaces, digo, dice la eficaz. Que oyapó alguna transformación de pupé. Ahí ponaba, entonces, ya entendé, ponaba Aruno Goyo. Bueno, voy con Nojina con Haití y Meina 7 Windeitira. De 1 al 10 en la recalificación. A Goyo ya anduve para 7 de 1. Si es que entonces ya sabemos lo que es el sacramento, que es un signo visible, era que Jesucristo mismo instituyó y que a través de los sacramentos Él está. Entonces yo tengo que acercarme a los sacramentos de tal forma que pueda estar junto con Cristo. No puedo, si yo rechazo, entonces compañero, hoy. Y entonces es una forma de relacionamiento con Dios, son los sacramentos. Sí. Con los sacramentos yo me relaciono con Dios. Así como nosotros nos relacionamos con una chica o con un amigo, o con nuestra mamá, con nuestro papá, en abrazos, en gestos, en palabras agradables, elegantes, en fin, plausibles, podríamos decir. Así también a través de los sacramentos podemos hacer, ¿verdad? En todo relacionamiento generalmente tenemos gestos, si amo yo de ajupión de veces y bateo tilao, pion va esa de entender. Y pona jaina, y me pona jaina, a su can de dot, hoy va ahí me vaina, pues, palabras, dice, acciones, la música está lleno de palabras, de melodía, la música también son formas justamente de expresar el sentir de un ser humano. Y eso yo siento a través de la música, a través de las palabras, ¿verdad? Que pueden ser malas o pueden ser buenas. Entonces, así yo conozco cuál es el sentimiento tuyo o del ser del semejante. Entonces, Dios se relaciona con nosotros a través de diversas acciones también, y son visibles. La palabra, en la que solemos escuchar, y lo tenemos en el Evangelio, en la Biblia, mira, nos muestra prácticamente, nos hace visible lo invisible, Sí. Sentimientos, afectos.
aquello que nosotros no podemos ver, sin embargo, que es invisible, entonces nos hace visible. Esa es la función del sacramento. Y bueno, ya epamaningolamba epa la sacramento, ayepa. Y Dios vino a quedarse justamente entre nosotros a través de los sacramentos. Y en forma muy especial, el aire, mi querido, y en forma muy especial en la Eucaristía. Yo voy a ser llamando a más solenia sequera, ese mojuiras cubas, a ver, bueno, entonces este es el sacramento. Y ahora, ¿cuántos son los sacramentos? Son 7. ¿Cuánto? Bueno, son 7, por enumerarlo así, ¿verdad? 7 son los sacramentos. ¿Y cuáles? Podemos ordenadamente, pero podemos ir diciendo, señalando yo para nuestra amable audiencia. Y catuico. El primero es el bautismo, porque ese es el primer sacramento que recibimos los cristianos. Porque por medio del bautismo van a venir otros sacramentos. Pero primero, porque tenemos que aceptar para ser cristianos. Porque si no, no tiene sentido los otros sacramentos que vienen. No hay sentido. Claro. Ese es el sacramento a través del cual entramos, podríamos decir, en la gran galería que nos prepara Cristo. La galería del perdón. Sí, la galería del perdón. Ya ñañeñando pura. Ha upepe o esape ya esape on guaysa ñanderape la bautismo ñanderesape a. Entonces es muy importante y el primer sacramento es el primer vínculo que tenemos entonces con Jesucristo a través es el bautismo. ¿Verdad? Ayer algo muy importante te peaja y si es que nosotros hacemos no un juzgar, pero si miramos la realidad, tantos cristianos que simplemente son bautizados, pero sin conocer nada, porque esperamos muchas veces que sea la catequesis que forme a los niños, la catequesis tiene que comenzar en casa. Y esto nosotros no le damos a nuestra condición de cristiano, nosotros no le damos la importancia. Porque si vos sos un profesional en alguna disciplina del saber, permanentemente le prepara. Ayepa. Permanentemente le entrenapo no voy interesarai. Va ebetewi. Sin embargo, en nuestra condición de cristiano, nosotros creemos de que el bautismo entramos en ese mundo y nunca más nos acordamos y nos olvidamos y ni entendemos qué es lo que se nos hizo. Punto y coma, pero será importante para las fotos y para el Facebook. Pepe, si un peanaga tú lo mitad o gastadores con yowa y trajena y yaona, cuña caray, cuera beabeí, jamita y beabeí, homo, ni o con nunca ahogo moisho, homo traje moti imbanen de mitad cuña y ya homo no tía así por que es el símbolo de la pureza. Y esos son signos también visibles. Claro. Y poner ya de copesa. Pero, dica tú ya puitala upea vende. Ya dejen de ya puita upea vende. Añimo haya opama. Oimo a la ñane camisamo ti de jagüere, a la ñane familia y traje imo ti de jagüere, mi otro hoy ñimo a y pona abeja le bautismo. Hanahani. El bautismo tiene el mismo valor para todos, de la misma manera, con la misma fuerza, actúa para todos, en todos. Y bueno, y haraka ego instituigo, apio cualquier pora o ya por acá, o instituir acá.
el Señor Jesús, aquel que no se puede contener en el universo por su poder y gloria, Ningolao estituya cuepeañan de yarangoja, engo ya bautiza, épico y cotebeo ya bautiza, si no es un pecador. No. Pero ¿por qué hizo eso? Para darnos justamente un ejemplo. Para darnos, porque nosotros somos animales que imitamos. ¿Verdad? Muy bien. Y entonces, tenemos el primer sacramento, entonces, el bautismo. Jamás constituí, jamás con registrado, pea la Jesucristo, o ya pojagüe, o constituía, güey. Entonces, ni entiende, y cuál, cuando pinta ya valorizai. Nimo, la iglesia, ya toja un papatilingo, vamos a ir ahí, nani, no pese. No. Nani, no pese. Ellos simplemente se encargan de mantener en la conciencia del pueblo elegido estos sacramentos, lo que Jesucristo ha hecho. Y así encontramos en Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 19, y menos sean inú, orerendúas en ares con Biblia, e abrimina Mateo, el Evangelio de Mateo, 28 capítulo, ¿verdad? Versículo 18 al 19, y pecha. Y con estas palabras, Jesucristo justamente instituyó, ya en eso, o fundaba en allá, eso ya con allá, el sacramento del bautismo. Y dice así: y acercándose Jesús les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. A sus apóstoles, a sus amigos que siempre le hacen compañía. Y tapejobe, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo y Jesucristo, y esa misma palabra hasta hoy en día, el sacerdote, que es el intermediario entre el pueblo, entre el que se bautiza y Dios mismo, está el sacerdote. Ese es el medio, como el puente que necesitamos para poder llegar realmente y recibir este sacramento primero, que se llama el bautismo. Repite, me llega profesor Agustín, porque nada no tengo. Parte pepea la ya topa de Biblia. Pea sean irú e abrirlan de Biblia a GK Evangelio de Mateo. A estos. Mateo, ¿cuánto? 5 evangelios ya le coge. Sí. Tengo 4. 4 evangelios. 4. Entonces, oínas, ya entren a Mateo, Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Bueno, mis 4 eran evangelistas, eso es guay. Siendo evangélico, anda, hay católicos había sido. Oye, palabra oye, prostituida prácticamente esa palabra también, Pues si yo soy realmente un evangélico, pues bien, tengo que estar en la iglesia que Jesucristo instituyó. Entonces, ¿en dónde está eso? Dice acá, en Mateo 28, capítulo 28, versículo 18 al 19. Y pecha. Acercándose Jesús les dijo. ¿A quién lo que se le acercó? A sus apóstoles, sobre todo. O métase a la poder, a la misión, o yapó. O en teobetea, o parupiete, en teobetea peguana. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Está tapizando el poder, pero a mí vende. Este tiene el poder sobre el cielo y la tierra. Y pues está pejó, peje como esta pichacuera, peje. Y que todas las gentes, oñe, guaraní me vaya a bautizar, Oñe Mongaraía. Oñe Mongaraí, Janguay, Marérabe, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la Santísima Trinidad, nada más y nada menos. La Santísima Trinidad, o invoca. Entonces, esa es la clave de la institución, entonces, del sacramento del bautismo. Mateo 28, 18 al 19, ya topa las palabras textuales de Jesucristo cuando instituyó este sacramento.
Entonces, queridos hermanos, démosle la importancia necesaria. Si vamos a llevarle a nuestros hijos para el bautismo, vamos a asistir a los encuentros prebautismales y vamos a llegar a hora. Porque quiere decir que no es importante Sí, ni señor. el país, mucho menos importante la criatura. Así mismo es. Apea en mí y coina. Lo mitón tarde, media hora después. Así ha felicitado mi país de buena entero ya po. Porque uta hina, oye, bautizata hina, o si no, uta hina, Caray, fulano. que hay mengano y fulano. Era que tiene cierto poder, o tiene poder económico o político, o es una figura representativa en la sociedad. En ahí supe. Entonces, oye, no. An ahí temo tencha pisaca son revisoro, no ni no supe. O yo cante más de lo mismo. No ni no ve más supe. Pero pea, hay personas importantes, entre comillas, ¿verdad? Socialmente importante. Todas las veces no todo lo que es socialmente importante es importante ante Dios. Sí, Entonces, totalmente. esperamos, pero tenemos que hacer nosotros los cristianos, tenemos que aprender a ser responsables y a ser puntual. Imagínate, ora y tepe, anite hemos ate ahí, pa ipe ni la abadepe. Ni la ne acompañante cuera ani embo ate ahí ya no fulano ane y tengo udon fulano pero bueno ahí está si una vez hay cuape te país te parroquia pe casamiento hina o sea oñi mendata oíme a los novios hasta no en la frente vean un montón de gente padrinos a la novia vamos. Lo quería ver. No aparece. Y hay una tradición, una creencia estúpida, idiota, que no sé de dónde se quitaron, de que la novia tiene que llegar luego un poco retrasada. No sé de dónde quitaron. No sé de eso. Pero sí. Pero ese concepto está en el, vamos a decir, en el rito, ya en la ciudad satánico de nuestra gente. ¿Sí? No, ahora me entero. Sí, así es. La novia no puede estar primero. Y la novia viene llegando después de media hora más. Pesamos algo ya de con parroquia coave. A la país yo les cojo, ego, upeaños a la japona. No. O cumplir la hora, o anote 5 minutos, o botula tu pavo. Muy bien. O botula tu pavo, ¿no? ¿Qué? Ando y realizáis el matrimonio, con la solemnidad que quería hacer. O momentaron en el supeo otro día, pero ya no se necesita, por supuesto, la aopucú, jalao blanco, jalao una serie de cosas, cuando muchas veces la ropa blanca realmente representa la pureza ¿verdad? De la persona, y no todas las veces es símbolo realmente de la roña del candidato o la candidata que se acerca al sacramento. Pero ¿sabes qué van a decir algunos santularios? Hipócritas y desvergonzados. Qué intolerancia del país. Sí, pues ¿Qué clase de iglesia pico es esto? Va a ser que ya yuseta. Misa lo mitad ahí. O mírate injustificativo, barato, estúpido, e idiota y sucio que hacemos muchas veces nosotros, delegando nuestro ayacapojí de pecado en la cabeza del pobre sacerdote. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando ahí? Bueno, tiene cosas que hacer también. Esto nosotros estamos señalando justamente, son realidades existenciales. Haña ya pomina con amba eva y yarecoa la ñande en el ejercicio de nuestro cristianismo. Yo creo que ahora mismo nuestra calificación está muy baja en la audiencia. Lo mismo podrán calificarnos baja en la audiencia porque en da y gusto y la ya pero en la entero y gusto a ningo impona ñande ya en donde. Cierto. Bueno, entonces después del bautismo, ¿qué viene? La confirmación. Hay que confirmar eso que antes otros hicieron por nosotros. Exactamente. Entonces, ñas confirmata hinamba ese en mombarete erovia añetete ha hecho cala de bautismo o alejagüe. Jaremeja de acuerdo de acuerdo, pero
y me ha de acuerdo, haré confirmar, cubre firmado, vaya en algún documento, pesa, la confirmación. ¿Y cuándo se instituyó este sacramento? En Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17, en Oicoa, Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17, pe oígina, coa ñande yara ñe, en el cual se instituyó el sacramento de la confirmación, que es justamente como confirmar nuestro bautismo. No taina. Sí, ella Taina, popona. Hay tema cuando llega de Ikuaiti. Y así dice en la confirmación estas palabras. Cuando los apóstoles oyeron, el apóstol cuya ojendu, no guare, va Eshapa, había recibido de Samaria. Samaria tiene lugar, allá va. Sí. Ya era un guayena. ¿Cómo había recibido Samaria? ¿Cómo había recibido Ciudad del Este en el San Lucas? La palabra de Dios. Entonces, enviaron a Pedro y a Juan. Enviaron entonces a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Los cuales bajando dice, oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunos de los signos, los símbolos del sacramento de la confirmación? Es la imposición de las manos. Así cuando el sacerdote o el obispo o el representante, ¿verdad?, impone sus manos, dice, hoy puso y la palma de su mano pone hacia abajo sobre la cabeza del confirmando, invocando justamente al Espíritu Santo o y Ari. Y esto lo hizo. Entonces, hecho con hoy cocuri, petei momento en Samaria nomás, no es Samaria. En Samaria, un pueblito, ¿verdad?, donde ojó Pedro a Juan, quienes allá dice que ya se bautizaron ya la gente, ¿verdad?, pero aún no habían venido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. No había venido aún sobre todo. Y en este sacramento es justamente donde se invoca que el Espíritu Santo le asista a este bautizado en una forma muy especial y le asiste con los 7 dones del Espíritu Santo. Porque el bautismo comporta un gran compromiso que no va a poder cumplirse solamente con mi voluntad. Sí. Porque al bautizarse una persona, si permitime, esto no está en la Biblia, pero se me ocurre que todos los demonios están ahí acorralándole al bautizado para echarle. Así mismo es. Y ahí, ¿verdad?, los dones son 7 allá. Sí. Ya en mina coañeño refresca. Ya en un bautismo. Para bautismo, ¿verdad? Pero ya esa taina y en misma confirmación, ¿ve? Confirmación. Confirmación es confirmar el bautismo. Pero upei amo coi hoy cotevejina barete. Tenemos que alimentarnos. ¿Cierto? Con la Eucaristía. Porque sí, ñande yara y upe anda y la tupa entre ella ni la papa lleva. Y vos vas a decir dónde lo que está anota allá a ver. Jaco apengo ni semana topa digo algo que no hay puruco ahí co se burri. Pero hoy ya topata y naco a veces go hay por una cena por no la tapicha escuela y ni a que moviendo y cuavi.
Ay, o cañe ese, está bien ahí, o No importa, anesteto patajina. Ico ape. Ah, la pinta esa. Eu- ¿Qué virorei? Eucaristía. Ahí está. 7 dones del Espíritu Santo. Ko apengo oshukajina hasendia tuila shenkwai odi para payeise ewi. Pero ña Sí, tranquilo. ña ma enana. Primero picomba ejina Primero Nico era el bautismo. sabiduría. Ya. Ña pero ateo lao. Sabiduría, temor de Dios. Entonces va el Espíritu Santo pico. Hola padre, ¿cómo le va? Le tenemos de visita para nuestra amable audiencia y desde acá le va la bendición del Padre Santiago. Padre. Del Espíritu Santo. Yo no sé cómo. Entonces, sabiduría, temor de Dios, entendimiento, fortaleza, consejo. Va a faltar en ese hermano. Temor de Dios, piedad. Piedad, Del exactamente. Espíritu Santo. O sea, ya me lleguen. Sabiduría. Del Espíritu Santo. Sabiduría. Sabiduría. Sí, señor. Entendimiento. Entendimiento, Consejo. consejo, temor de Dios, Fortaleza. fortaleza, Ciencia ciencia y piedad. y piedad. Entonces, esos son los dones. Va epioladón todo esto. Petín regalo. Regalo. Petín regalo o me añade el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Y un gran regalo. O sambujian debe o esa peña me ha puesto un y que tu aguaisha ya esa pora la ella po vagina aña cumplir pora upeagina la bautismo confirmación. Confirmamos entonces nuestro bautismo con el sacramento de la confirmación. Confirmamos. Confirmamos. Ella, pero ya cacuari de mañana de té. Sí, ñandema ya, porque upei justamente porque con la peligro, o sea que los contra en la IUP, los detractores dicen, va, ese pico te imita, oye, bautizada, pues yo pico mi protestante la bautizar la gente tu chayev, como vos de río, pero un boyajo galento, no es. Entonces, y nosotros, justamente, el bautismo nuestro es considerando justamente la criatura pequeñita y como es algo, como es salud el que le queremos dar, pues bien, le damos ya desde chiquitito. ¿Por qué no le administraría el remedio, vamos a decir, apropiado al chico desde el primer momento? ¿Por qué tengo que esperar que se enferme primero para que yo pueda darle el remedio? Generalmente tenemos que hacerlo en forma preventiva e inglomita. Bueno. Y por eso las vacunas, amigo. Sí. Pero no la vacuna que hace poco nos mató a la media humanidad, ¿verdad? Sí, la vacuna es justamente es un medicamento preventivo de cualquier posible enfermedad que pueda venir y anidarse en nosotros, ¿verdad? Bien. Hablando de la vacuna, no, perdón. Yo no soy antivacuna. Yo tampoco, ni nadie creo que es. Pero soy anti una vacuna que no tuvo el tiempo suficiente para probar, porque todas las vacunas que nosotros hasta hoy tenemos, menos la última, han llevado años. 20, sí. 25, Oye, probar. 30 años, Sí. oye, experimentar, oye, muy jamás al ser humano. ¿Por Antes, qué? sí. Porque el ser humano es el ser más importante, nada menos que se le creó prácticamente Yara a su imagen y semejanza. Sí. Entonces es muy importante.
Y sin embargo, hoy en día se le tiene como el último. Los animales son más importantes que el ser humano. Sí, sí. Pese a Goyajala, Sí. daña me va a ir ese hermano, cuál Ya me daña va a en ir, el ya mundo, me pero va no iba a ir y nada, pecho. Ahí me va ahí. Ni me va a ir. Entonces, oye, tanteanaengo más por los animalitos que se parecen más al ser humano o que tengan los mismos, los organismos, vamos a decir, más parecidos al ser humano. Entonces, míape, oye, aplicar con las vacunas, oye, descubrir, oye, estudiar la reacción que tienen estos animales para luego, ¿verdad?, aplicarle al ser humano. Oye, experimentar. La ser humano es el conejillo de Sí. experimentación. ¿Mm? No importa, oye, pues eso todo, mamo. No importa, este hoy sube cuera con añan de médico, cuera con sostener, añan de ministro, cuera badula que partían de que estuvieron y que se postraron ante el poder del dinero y arruinaron a su país, mataron a muchos inocentes, a mucha gente. Padres de familia que dejaron hijos y esposas abandonadas, ¿verdad?, a su suerte. Sí. Y ¿sabes dónde es lo que comienza el lío? Me parece. Eso es un comentario aparte nomás. Sí. Que me da pie por lo que estás diciendo. Muchos médicos, y eso digo delante de Dios, no le pongo a Dios como testigo, digo delante de Dios. Médicos me han dicho, no te vacunes. Entonces las personas que están en desacuerdo conmigo, por favor no se enoje conmigo. Yo tengo la libertad de creerle a alguien. Indudablemente. Y alguien que estaba en la iglesia me dijo. Así mismo es. Entonces, él haya pota en muy mina ese lugar ve. Debe apreciar vete doctor vete médico ve. En de apreciar. Es inde aniña vacunati. Va él haya pota vio. Y yo voy a hacerle caso esta vez al médico porque esta vacuna y todo el procedimiento y todo el protocolo que le acompañó ha perdido totalmente credibilidad. Voy a hacer una aclaración un poco acá para en salvaguarda de nuestra radio y de nuestro programa. Nosotros no estamos alimentando acá elementos en contra de las vacunas, no. Ni somos anti, no. Estamos diciendo que las vacunas tienen que ser bien estudiadas, como todas las vacunas anteriores, y llevaron años. Su año de procesamiento, ¿verdad? Y de pruebas. O si no, ya de yucapatán. Caña Blanca, ese yo que yo so que No. A peja, que tú la ñan de autoridad, que hago oñe vacunado, o ahí va ñan de moro todavía más. Ay, guapo, ellos no se aplicaron ninguno de nuestras autoridades, ni nuestro presidente de aquel entonces, ni los diputados, nadie se vacunó, compañero. Ellos estaban a sabiendas de que esto iba a ser mortal. Eso no sabía, ahora ¿No? me entero. Espérate, digo, ahora está saliendo. Bueno. Ahora están saliendo. Bien, entonces la confirmación es el otro bautismo a través del cual recibimos los 7 dones del Espíritu Santo. Perfecto. Dones y poder, Regalo. regalo, me dañan de yara, que tú me dices ña sambo jipona vez aguañan cobebe como cristiano. Sí, allá bueno guatajama porque así. Apearire, ya le cogina Eucaristía. Peapamo oína. Apean los hermanos oína, caro en la Biblia, Lucas, San Lucas 22, 19 al 20, versículo 19 al 20, capítulo 22, versículo 19 al 20, Jesucristo pesa, jaoya poja en la última cena, tomando pan, se los dio diciendo, ya rape pan, Jesucristo, última cena, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y si no creemos en la palabra de Jesucristo, entonces no le estamos creyendo a Él. Y es un mandato.
Es un mandato. No, Tomando pan se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Hacete ella, de higo ella polla poseno. ella, po. Ella po. De ustajan. Y copona seno. De esa seno. Haced esto en memoria mía. Xerera pena ella. Pone mando a jape xereje. Hermano ella poco. Recibí coa. Hape, muy de una serie de condiciones. Va, existe para la leyenda. El acto y teca una como vaina. Sí, no. Hay una serie de condiciones. Así mismo dice. Después de presentar el pan, de bendecir y entregar a sus apóstoles a que consumieran, uperide o yarra el cáliz, veina pescopa, o verapá, yoa, oro vejina, ego oro, algunos se bañaban oro realmente. ¿Por qué? Porque tiene que ser una cosa pura, sana, saludable, vamos a decir, donde esté la sangre de Cristo. Asimismo, el cáliz tomó, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza. En mi sangre es mi sangre que es derramada por vosotros. Este es el cáliz de la nueva alianza. Con eso Él hizo una alianza con nosotros, con su propia sangre, derramada por vosotros. Vea Lucas 22, 19 al 20 pe hoy anguinunguera. Si es que entonces estos son los sacramentos en forma ordenada que vamos presentando y citando los pasajes evangélicos. Verá que refrendamos, a decir, para refrendar esto, que no es cualquier virroí ni cualquier tilingo, o ya puedo decir, no, ñande yara y te oí Jesucristo y te voy. Y después viene la confesión. Sí. Viene la confesión. Va, ese opera otro. La penitencia ya penitencia. ¿Sí? ahí. El sacramento de la penitencia y la confesión. Penitente en países. Penitente, aquel que se arrepiente y se va y cuenta sus pecados. Bueno, y acá también este sacramento da ella y la cualquiera o instituida, que cualquier papa más. Ahí se lo mitad cuera. Ahí está. O rechazar los sacramentos, porque no me useñan de japisha y por pela y pecado. Ahora japisha ka uni baby o en rueda de amigo, entre comillas, para tú, hombre, upaitela, hombre, un anteo, sin problema. A televisión, televisión, hombre, exactamente, televisión, que tal fulana es la mujer de don fulano y de Mengano y del diputado tal y tal cual. Mira, es la pecado mayor, ¿no? Y esta institución, este sacramento se instituyó y lo tenemos corroborado en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22 al 23. Y se instituyó por el mismo Jesucristo y dijo así: diciendo esto sopló y les dijo, confesión, vea, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quien perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quien se los retuvierais, les serán retenidos. Va, écola ya se vea. ¿Dónde dice eso para repetir? Eso lo dice en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22 al 23, y bella. Recibid el Espíritu Santo, y a quien perdonéis, y Pepe perdonave, y apóstol Cabe. Un montón de cosas de misión, vecina, pues, para evangelizar. Pepe perdonave, oye, perdonada el pecado. Jape perdona, tú, no ñe perdonamos, ahí sue. Y vaga pe avile y pecado, y buenos amigos. Y pojibia. Jape otro sacramento, ahí. Jape haga tuya tu página en el Evangelio de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 14, y pella. ¿Alguno entre vosotros enferma? Hoy vio así a pendeja pues te ve por ando Santiago gente curabe. Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él. Hey. Presbítero país cuera. Peje no es peje. Hapeñembo ese. Ungiéndole en baile, se embo y cueña can.
ungiéndole con el óleo, va el óleo, con el aceite en el nombre del Señor. Vea, Ejina, compañero, la unción de los enfermos es el último sacramento que recibimos los seres humanos. Peñamanó que tu aguaisha, ñamanó, yajajanguaisha, ivagape, apete sacramento aveí de purificación. Mira, y de sanación. Vea, Oína, Santiago, capítulo 5, versículo 14. O sea que, bueno, está en todos los evangelios, ¿verdad? Sí, está en todos. Citamos uno. Para sí, Santiago o registrar. Ahí. Y bueno, y después está el sacramento del sacerdocio. Orden sagrado, oye, orden sagrado. Apea, oí Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Amba ella, oye, instituir acá, ¿con qué palabras? Y con las siguientes. Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos, orando y ayunando, y los encomendaron al Señor. Ahí está. En cada comunidad o en cada tupaoya, en cada parroquia, entonces, oye, instituí, oye, nombraba en a los sacerdotes, aquellos que tenían que administrar los sacramentos y dirigir a la comunidad religiosa. ¿No? Y con estas palabras, ¿cómo? Les impuso las manos. Apeape sacramento, alto pea ya esaina pe, menos estama tapizacuera ya esaina la ordenación sacerdotal. Epa, y ya obispo pe, oña caitú, o muy hipo, iña canari. Hechos 14, ¿verdad? Y por supuesto que el futuro sacerdote se prepara durante varios días, una profunda meditación, o ya por retiro, y se va, vamos a decir, predispuesto a recibir este sacramento que es el sacramento del sacerdocio o de la... Ahí nomás, Agustín. Ahí dijiste algo importante. Le dan un tiempo de cuando después de prepararse, cuando ya está por ser instituido como sacerdote, le dan otra vez un tiempo para pensar y repensar. Sí. Ojongo, ya saben, ese peta pisado ordenada en la no. Y ese es el signo visible que nosotros vemos, que él justamente en el momento en que él reflexiona profundamente. Antes de... Sí, comendada por TV. O por anducho, iba de acuerdo a recita para ña fulana, o ña mengana, o fulano como marido. Porque peati eterno, peati sacramento, este libro leí, oye, sea ahora en el matrimonio como también en el sacerdocio. Bien, entonces los constituyeron, ¿sí? Orando, imposición, le impone las manos y orando y ayunando y los encomendaron al Señor. Hechos 14. Hechos 14, 23. Versículo 23. Y luego viene el matrimonio. Estos dos sacramentos del sacerdocio y del matrimonio no es para todos los cristianos. Hoy homenaje, hoy mantenía soltero, sí, como no me. Sí. Entonces estos dos sacramentos prácticamente, y en Aishupe, está la palabra apropiada en la que no me viene a la cabeza justamente ahora. Matrimonio. Pero estos hermanos, por ejemplo, que no son ordenados sacerdotes, son gente entregada, ¿sí?, totalmente al servicio del otro. También. Son los ministros de la palabra, sí, ministros de la Eucaristía, sí, y otros tipos de ministros que son servidores prácticamente, sí, que ofrendan, destinan su vida, sí, y también se le exige, ¿verdad?, un estilo de vida diferenciado de los otros
Un ladrón no puede ser ministro de la Eucaristía ni ministro de la palabra. Básico predicata a ella porta por hane mondaya a la y mondaron. Diga tú, bueno, el matrimonio, ya otro sacramento. El matrimonio ya y sacramento, sacramentum, camino de santificación. Sacro es sagrado. Y mentum significa camino. Camino. Entonces, sacramento, camino de perfección, camino de salvación. El matrimonio es un sacramento y es un camino que Dios también nos señaló para que podamos, a través de ese, y ella puede también, el casado tiene que ser fiel a su esposa y no andar de aquí para allá, buscando mujeres. Porque si no hay sacramento de matrimonio, pues no va a haber... O sea, va a haber procreación, sí, pero procreación. Vamos a ser como animales, Sí. Animales irracionales, porque animales todos somos. Dios también quiso santificar esto Claro. y bendecir el sacramento de la unión de los hombres entre sí. Y poner a pegarle Hombre en ese semana animo a ti con no, varón y mujer. y poner a específico. pegar Regina porque da gusto iremos peñas hindú. Una unión nomás no está bien para la Vivimos juntos. Eh. Y ellos viven juntos. pero Estamos perdiendo justamente no es contra nosotros, No. es contra Dios. contra Dios. Y no importa si cree o no cree. No. Lo que es lo que no es, no es. Así punto. es, mi vida. Así nomás es. Que él crea o no crea, no le va a descalificar ni No. quitar la esencia de estos mensajes, de estos sacramentos. Matrimonio. En cuanto a los sacerdotes, a los casados, disculpe, el precepto no es mío sino del Señor, que la mujer no se separe del marido y de separarse, que no vuelva a casarse o se reconcilie con el marido y que el marido no repudie a su mujer. Vea 1 Corintios, varias cartas ya. En 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 11, pg y qua, pecha. Que el precepto, que los casados, y que vivan unidos a su mujer, la mujer a su marido, que no le repudie. Ella de 2 o 3 meses había sido, No sé yo. ella había sido la se botada. Cañico Molde pone, ella había sido de gusto, no me satisface sexualmente, no me satisface en otro sentido. Carácter, y ya gel, hace ya, pero de más apoyita suy. Ayer divorciamos, gato. A Pepe esquina vende más ya, ¿no? Y otra no vende ya. Sí. Otro hay ahí. Pesa la ñandere coena con inu, pesa opi. Coñane mundo ya en aishupe. Ñandere coja, a ñandere cobe, iba y de cada día ojobo. Simplemente porque no seguimos estos caminos de perfección que Dios nos señala, que son los sacramentos. Sí. Estas son directrices, son consejos, son medios, son como trenes que va sobre un riel y que no se escapa de ese riel. Así nos tiene Sí. estos sacramentos. Y si uno piensa un poco, Agustín, en esto que estamos hablando, ñande yaraningo o me ñande ñache salvajangua a mandato. La ecuti capricho ñande bomba a posevireinte. Nani. Porque imagínate, Napo, si no tenemos nosotros estos elementos, estas directrices, va el icote ñande vivio, va ese con la yicota. Ay, Ya ya yo conecta. pata, ya yo. Y ande acá en carretillas. Ya pedero pesa. Yo pidieron lo mío de pese chico. Bueno, Entonces matrimonio Jesucristo mandó. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Imagínate un poco. Peala menos oñe cumplía con Ana. Que hay juego en Pepe Mantella para la divorcio. Mateo Pepe 19:10. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Las iglesias
de origen protestante autorizan el divorcio. Sí, señor. Ande otra vez, en Vireco. Eran ahí gusto veo vender. Ellejante más. ¿Cómo podemos escuchar a quien no obedece a Cristo? Va, es igual pastor cuera la mendaja o poíaja o mendallea otro. Va, eso ya lo viata su escuela. Va, ese ya seguita su escuela. Pero sí, es contra el evangelio. ¿Sí? Está contra la confesión para alargar poquitito. Santiago dice, ordena. Confesaos los pecados unos a otros. Y mango la confesión en forma pública, Goyo. Sí, sí. Sí, señor. Activa sube públicamente en Beulan de Sí, pecado. Ango o facilitañan de que ahí se la iglesia tapa más. Lo cierto es facilitar de joven mi hija de mí caí pa ibe. Upea de cona también porque también es un mito. Va, pecador bebande. Bueno, pero no existe en la historia ni los más férreos contrarios de la iglesia que se hayan animado a decir que tal sacerdote, tal país, con todos los pecados. Con todos los pecados. Ni o Manón lo ve, oye, sí, señor. oye, martirizarse. Sí, y no contó. No contaron. En estas cosas, realmente los sacerdotes han sido modelo, ejemplo, cofre seguro de los pecados que recibieron, comenzaron. ¿Y vos crees, Agustín, que los medios no quisieran tener una noticia para dar eso? Que fulano del país. Sí, fulano, de tal padre. Entonces acá, en la confesión, confesados unos a los otros. Vea Santiago 5:16. Pero algunos dicen, añan hermanos separados, que está tapizada, cristiano y marcante, ahí. Yo no me confieso con ningún hombre pecador. Y tú ya veas, hoy pecador, cuñata, a veces ya va. Lo mita, con el perdón. Pero pesa la realidad, Gina. Pecador, con ningún hombre pecador yo me confieso. Yo solo me confieso con Dios. Ya de hermano protestante escuela. Si oñan de ya, de mañana, teo tilado. Muy, oñe, po, muy. Añan de coñan de ya, mo, aña, pijo, hoy coñan de ya, va, pero nada para subir. Ni os endú para subir. Y porque en alguna parte dice, confiésense unos a otros. Unos a otros, dice acá, Santiago. Confesaos los unos a los otros. Yo no me confieso con hombre alguno, dice. Santiago, ¿cuánto veces dice? Santiago 5:16. Capítulo 5, versículo 16. Repito esto por si alguien quiera tomar también. Santiago 5:16 veje ikoa anginungera. Da eila caipa inde ya ni el papa ni cualquier otro ubipora oñe embarella se dicen hani sino peañan de yarañe. Yo no me confieso, y algunos dicen, yo no me confieso con nadie, con hombres pecador como yo no me confieso. ¿De qué sirve saber mucho la Biblia si después no obedecen lo que la Biblia manda? Esto es para nuestros hermanos separados o para cualquier otro que dicen y niegan lo que Jesucristo ha pedido a través de estos sacramentos. ¿De qué sirve que conozca bien de pe a pa la Biblia? Jame obedecéis, va e ve entonces de lo que dice en la Biblia. Bueno, hay que bautizar, hay algunos que dicen que hay que bautizar a los niños porque estos no tienen pecado. Hay quien dice, no hay que bautizar a los niños porque estos no tienen pecado. Más bien mitad. Sí. Pero la Biblia enseña que todos nacemos con pecado. Sí. Salmo 50, 51, 7 y siguientes. Santiago dice, si alguno enferma, que llamen a los presbíteros, vean a los ancianos, las personas más representativas de aquel entonces. En griego significa, ¿verdad? Entonces, presbíteros de la iglesia. Lee Santiago 5:14, a quien llaman ellos si no creen en el sacramento del sacerdocio, a los ancianos del asilo. ¿Cuál iglesia
¿No dicen ellos que la iglesia es invisible? Como ves, la fuerza de las sectas está en la ignorancia e inacción de los católicos. Cumple tu deber de evangelizar, adquiriendo y distribuyendo fe y evangelio. Bien, hasta acá entonces nuestra pequeña catequesis, larga catequesis sobre los sacramentos. Y esperamos que podamos anidar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra conducta esto que nos recomienda a través de los sacramentos del mismo Jesucristo. Un espacio y volvemos.